Create Mason. Crear lo increíble. Transformar a tus empleados en dueños para lograr un crecimiento explosivo. Greg Graves. Matt Holt, 2021. Tantos consejos útiles para aprender los conceptos básicos del modelo estadounidense de propiedad de acciones de los empleados ISAP. Comprender que transformar a los empleados en propietarios puede aumentar exponencialmente el crecimiento de una empresa. Basar el desarrollo económico sobre una estructura más igualitaria, inclusiva y justa para todos los niveles de la sociedad. El autor. Greg Graves es un empresario estadounidense, exdirector ejecutivo y autor. Después de trabajar como ingeniero en Burns McDonnell Engineering, se convirtió en su presidente y director ejecutivo cuando la empresa pasó al modelo de propiedad de acciones de los empleados ISAP, en el que estos compran acciones de la empresa y se convierten en propietarios de la misma. Después de esta experiencia, que lo llevó a convertirse en una autoridad sobre los modelos ISAP, escribió Creating a Mason, Turning Your Employees into Owners for Explosive Growth. Convertir a los empleados en accionistas puede ser la clave para ayudar a que la economía crezca y sea más justa para todos. Vivimos tiempos complejos en los que lidiamos con la pospandemia, la crisis económica, la política fragmentada y un sistema que ya no funciona correctamente para ninguno de los niveles de la sociedad. Cuando estamos pasando por un momento así, es fundamental encontrar nuevas formas y métodos para no entrar en una espiral descendente sin fondo. Efectivamente, es una oportunidad para solucionar las injusticias sociales, por un lado, y para dinamizar la economía de las empresas, por otro, y junto con ella, la de los países. Por supuesto, casi nunca es fácil optar por el cambio, y para implementarlo debemos estudiar, trabajar duro y aceptar que debemos asumir riesgos. Según el autor, uno de los grandes problemas de la economía estadounidense es que repentinamente se detuvo el ascensor social, o mejor dicho, el famoso sueño americano, donde cualquiera puede empezar desde cero y enriquecerse, pero que actualmente se ve comprometido por una serie de desafíos que son difíciles de resolver y superar. Actualmente un individuo no logra alcanzar una posición realmente próspera si proviene de un contexto de pobreza, aunque trabaje toda su vida. Es por eso que, para salvar el sueño americano, que posibilitó el crecimiento de la economía estadounidense, debemos encontrar nuevas formas de generar riqueza para todas las personas y lograr un nivel de equilibrio para los trabajadores, eliminando las injustas desigualdades que provienen del contexto en donde naces. Afortunadamente, en Estados Unidos existe un modelo económico dedicado a las empresas que, según el autor, podría ser una panacea para este estancamiento, ya que mejoraría el panorama laboral y retributivo para todos, y al mismo tiempo le daría un gran impulso al desarrollo de las empresas y la economía en general. Se trata del modelo ISAP, Employee Stock Ownership Plan, o Plan de Acciones para Empleados, que el mismo autor experimentó en primera persona como director ejecutivo de Burns McDonnell Engineering, y que es uno de los casos de ISAP más exitosos. Este modelo permite que los empleados se conviertan en accionistas y propietarios de la empresa para la que trabajan, llegando incluso a poseer el 100% de las acciones. Estas se compran sin necesidad de fondos preexistentes, sino con el trabajo de los propios empleados quienes, con el tiempo, obtienen dividendos que no pesan sobre sus finanzas individuales. Como cada empleado también es dueño de la empresa, también está trabajando para garantizarse un beneficio personal, con lo que la empresa se revitaliza y se desarrolla más allá de las expectativas normales de un negocio que no es ISAP. Además, el crecimiento de las empresas y la riqueza de las personas es el método que guía el desarrollo de la economía de un país y, en última instancia, el mundo. El modelo ISAP puede ser una pequeña ola que, a medida que crece y se expande, termina cambiando el destino de la economía global. Por supuesto, los cambios nunca son fáciles, como ya dijimos, y por ello hay que estudiar el modelo para saber cómo aplicarlo. El propósito de este libro es precisamente explicar cómo funciona el ISAP, partiendo de la experiencia personal del autor y respondiendo a las preguntas básicas: ¿por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo? La mayor ventaja del ISAP son las motivaciones de crecimiento, éxito y equidad económica que trae consigo. Entre las preguntas que hay que hacerse para entender las ventajas del modelo ISAP, sin duda la más importante es ¿por qué?
Y para convencernos de la validez de esta idea, incluso antes de comprender qué, quién y cómo, es esencial saber las razones por las que un plan de acciones para empleados es la decisión correcta, no solo para lograr una economía más equitativa, sino también para el éxito futuro de una empresa. Para responder a la pregunta, el autor no se basa únicamente en su propia experiencia en Burns and McDonnell Engineering, sino también en los datos de la investigación más importante que se ha realizado sobre el tema. The Shared Capitalism Research Project, que inició en el NBR, Buró Nacional de Investigación Económica en el año 2000, y de cuyos resultados surgen algunos puntos muy importantes. Según el estudio, que se llevó a cabo sobre más de 40,000 trabajadores, aunque los empleados tengan una participación mínima en el capital de la empresa, están más motivados para permanecer en el cargo, tienen mayor lealtad y orgullo con respecto a la empresa, están más comprometidos con el trabajo realizado y proponen ideas con mayor frecuencia para mejorar la compañía. En la práctica, cuando un trabajador tiene un interés personal en la empresa, se compromete más y se comporta como lo haría un dueño, trabaja por el futuro de la misma y hace todo lo posible para que funcione mejor, incluso trabajando horas extras y con mayor compromiso. Esto se traduce en un aumento en la productividad de los trabajadores que poseen acciones en la empresa, y es comprensible que, a medida que aumenta su porcentaje de acciones, también aumentará el éxito de la compañía. Y también hay un pico de productividad en cuanto al sentido del deber, tanto hacia uno mismo como hacia los demás empleados. Si no somos un simple trabajador que cobra un salario, sino que tenemos intereses económicos adicionales en la empresa, haremos lo posible para maximizarlos. Además, si la motivación personal no fuera suficiente, en empresas que son 100% ISAP o que tienen altos porcentajes del mismo, cada empleado trabaja todos los días para sus compañeros, quienes también a su vez son propietarios, lo cual garantiza que el sentido de la responsabilidad se extienda por todo el equipo. En consecuencia, el trabajo se volverá un camino de éxito unánime y colaborativo. Si quisiéramos encontrar más razones políticas e históricas para implementar este cambio, este modelo permitiría volver al estado de igualdad económica en el que se basa el propio sistema estadounidense. Es decir, lo que el estadista y padre fundador Thomas Jefferson afirmaba, darle la posibilidad a todos los ciudadanos estadounidenses de poseer tierras y generar riqueza por sí mismos. Este ideal se ha ido perdiendo con el tiempo debido a la concentración natural de la riqueza generada por el capitalismo. Los estudios actuales muestran que la mayoría de los estadounidenses no tienen un fondo de pensión y muchos individuos llegan a la edad de la jubilación sin haber tenido la posibilidad de apartar dinero para este momento, a pesar de haber trabajado toda su vida. El ISAP resuelve este problema, ya que actúa como un fondo de pensiones. En la práctica, para que el sistema funcione, hay que vender las acciones que se compran a la empresa en el momento de la jubilación, para que a su vez otros trabajadores activos las compren y se conviertan en accionistas. De esta forma se garantiza la cobertura económica de los trabajadores que se retiran de la empresa y se resuelve el problema de la subsistencia una vez que estos dejan de trabajar. Aunque pueda parecer un método arriesgado, tanto para los directores ejecutivos que comparten la empresa con los trabajadores y ya no son los únicos dueños, como para los mismos empleados que asumen los riesgos del negocio, cuando se implementa este modelo, en la inmensa mayoría de los casos funciona bien y de forma explosiva, ya que aumenta drásticamente el éxito de la compañía y garantiza riqueza, bienestar y satisfacción a los trabajadores. El ISAP es un modelo de negocios que convierte a los trabajadores en accionistas y dueños de la empresa. Luego de ver las ventajas del modelo ISAP, ahora comprenderemos mejor en qué consiste y cómo funciona. Como hemos visto, ISAP es la sigla en inglés para Plan de Propiedad de Acciones para Empleados. Este modelo permite que estos compren diferentes porcentajes de acciones de la empresa según las circunstancias, hasta llegar a convertirse en propietarios absolutos en el caso de un ISAP al 100%. Sin embargo, lo que hace que este modelo sea un ejemplo de equidad económica es que permite que los empleados se conviertan en accionistas sin necesidad de disponer de un presupuesto inicial. Los trabajadores invierten sus propios ahorros de la jubilación en acciones de la empresa, por lo que no tienen que utilizar sus finanzas personales. Cuando se jubilan, los empleados venden las acciones y obtienen sus propios fondos. Mientras tanto, también participan de los momentos de éxito de la empresa con bonos e incentivos, al igual que los accionistas.
Por un lado, esto resuelve el problema de las pensiones de los trabajadores y por otro, aumenta el éxito de la empresa. Es una solución muy interesante porque tiene muchas ventajas, pero no siempre es sencilla, principalmente porque los trabajadores deben arriesgar en nombre de la empresa sus propios ahorros para jubilarse. Para ello, deben confiar y estar dispuestos a trabajar duro por el éxito de la compañía. Además, el modelo ISAP sigue reglas diferentes a las de las empresas convencionales, y para que una compañía lo implemente, debe seguir 4 pasos. Primero, los gerentes y trabajadores deben constituir una sociedad fiduciaria y preguntarles a los dueños de la empresa por cuánto la venderían total o parcialmente. Luego, la sociedad deberá establecer si las ganancias de la empresa serán suficientes para retribuir un préstamo para comprar las acciones y, de ser así, pedirle a un banco el dinero para comprar la compañía y pagar el préstamo con su propio trabajo. Finalmente, cuando la deuda se haya cancelado, se ofrecerán las acciones de la empresa a los trabajadores. En el caso del autor, el modelo ISAP se implementó luego de una crisis corporativa. Después de décadas de éxito, Burns & McDonnell Engineering estuvo al borde de declararse en bancarrota, por lo que los empleados decidieron hacerse cargo de ella asumiendo los riesgos y poniendo en juego sus pensiones y ahorros para mantenerla con vida. Después de un periodo inicial bastante duro, la empresa se recuperó y los trabajadores que habían decidido quedarse ganaron una fortuna. La compañía no solo se salvó, sino que gracias al trabajo en equipo de los empleados y las sugerencias para mejorarla a lo largo de los años, varias veces se la incluyó en la lista de las 50 mejores empresas para trabajar de Estados Unidos. En la actualidad, todos los que en ese momento arriesgaron su jubilación para cambiar el modelo ISAP son ricos y tienen pensiones considerables y al mismo tiempo la empresa sigue funcionando muy bien. Para que el modelo ISAP funcione, se necesita a las personas adecuadas. Para que una empresa tenga éxito a la hora de implementar el modelo ISAP, en el que la fuerza laboral se convierta parcial o totalmente en el propietario de la empresa, es fundamental contar con las personas adecuadas. No cualquiera está capacitado para trabajar en un accionariado de empleados, ya que ello implica estar totalmente comprometido, trabajar duro y estar preparado para hacer sacrificios y asumir riesgos. Por este motivo, la elección de los empleados y de los nuevos trabajadores es fundamental. Hay ciertas características que debe tener el empleado dueño para ser la persona adecuada. En primer lugar, debe ser económicamente conservadora, buena ahorradora y tener una mente emprendedora, con buena motivación financiera. De esta manera podrá apreciar las oportunidades de invertir en la empresa, ayudar a mejorar su desempeño y entender que las ventajas superan los riesgos del modelo. Además, debe ser una persona colaboradora y planificadora, porque la compañía necesitará estas características para prosperar. Saber trabajar en equipo y alegrarse por los éxitos de todo el grupo empresarial, no solo de los personales, y de la empresa en su totalidad es fundamental para llevar el negocio y las ganancias al siguiente nivel. El empleado dueño ideal también debe tener grandes expectativas y mirar hacia el futuro con confianza y compromiso. Debe ser capaz de tomar decisiones importantes con conocimiento de causa y saber resolver situaciones cuando haya estancamiento. Otra característica es la orientación al trabajo, que debe estar dirigida hacia el cliente y estar comprometida con la cultura corporativa y del modelo ISAP que se adopte. Finalmente, hay que tratar de crear un ambiente lo más diversificado posible, ya que en la variedad de trayectoria, géneros, orígenes y habilidades de los trabajadores yace la riqueza de una empresa, porque habrá diferentes puntos de vista que puedan dar lugar a mejoras. Igualmente, en todos los casos en los que se aplique un modelo ISAP, las personas que forman parte de la empresa son siempre el recurso más importante, porque gracias a su trabajo, sacrificio, mentalidad proactiva, productividad, el orgullo de formar parte de algo grande y la alegría de poder cosechar plenamente sus frutos, el proyecto se fortalece. Para que el ISAP funcione correctamente, es mejor seguir las reglas del modelo. Después de ver el por qué, qué y quién, es hora de entender el cómo. ¿Cuáles son las reglas y las mejores prácticas que permiten que una empresa con modelo ISAP tenga éxito? Por supuesto, hay muchas respuestas, porque cada caso es diferente y nunca hay certeza total de que todo saldrá a la perfección. Sin embargo, hay algunos consejos y trucos que se deben seguir para que la transición a un modelo ISAP tenga más probabilidades de éxito.
El primer consejo del autor es tratar de lograr que el modelo se aplique en su totalidad. Si bien se ha demostrado que las participaciones más pequeñas generan cambios y algunos beneficios, solo el 100% garantiza una fuerza laboral motivada y comprometida con el bien de la empresa. Un porcentaje efectivamente genera una ganancia para la empresa, pero no logra alcanzar los beneficios que trae aparejada la participación plena de los empleados. El autor también vuelve a hacer hincapié en la importancia de los trabajadores y recomienda prestar mucha atención a la hora de elegir a las personas que se contratarán. En este caso, lo mejor es contratar a las personas de manera estratégica, buscando las características ideales de los candidatos y acompañar al área de recursos humanos en el proceso. Además, siempre es bueno reservarse el derecho de no crecer simplemente porque hay que crecer, sino de hacerlo con cuidado y recibiendo a los profesionales porque se quiere hacerlo, no porque se esté en una situación de necesidad. También es bueno hacer un seguimiento del desempeño de los empleados, además de los que se jubilan o dejan la empresa porque se tienen que mudar a otro lugar por motivos personales y familiares. ¿Cuántos empleados hay y por qué se van? En un sistema ISAP óptimo, lo normal es que los trabajadores se queden, por lo que si hay demasiadas fugas de personal, el modelo tiene un problema y hay que encontrarlo. Una de las razones podría ser la falta de claridad al momento de la contratación o la falta de promociones e incentivos. La empresa siempre debe tratar de premiar a los mejores trabajadores promoviéndolos, o de lo contrario se perderán recursos valiosos. Otro punto muy importante para mantener el funcionamiento óptimo del ISAP es la rapidez con la que se incorporan nuevos trabajadores y se deja ir a los que terminan su etapa laboral. En ambos casos, hay que agilizar los tiempos para que puedan ingresar nuevos empleados dueños sin dejar un vacío en el proceso. Sobre todo, se deberá agilizar el proceso de liquidación y venta de acciones por parte de los trabajadores jubilados, de modo que los recién llegados tengan la oportunidad de adquirir acciones de la empresa. En ningún caso se permitirá que los trabajadores jubilados conserven las acciones, y la totalidad de estas siempre deberán estar en manos de los trabajadores activos. Finalmente, no debemos confundir el hecho de que la empresa sea propiedad de los trabajadores con el poder de decisión. Si bien, como partes interesadas, los empleados siempre deben recibir informes de inmediato sobre los avances o la aparición de cualquier problema, la gerencia es la encargada de tomar las decisiones. En todos los casos, el gerente de la empresa debe desempeñar sus funciones como en una empresa normal y debe formar parte de una o más estructuras que tengan poder de decisión. Los trabajadores pueden presentar ideas de mejora y consejos, pero no es posible dejar todo el poder de decisión en sus manos. Lo ideal es buscar asesoramiento para las decisiones relacionadas, por ejemplo, con actos de caridad o representación, manteniendo el orden y el control sobre las decisiones institucionales y económicas. En cualquier caso, es crucial que la comunicación sea fluida y funcione correctamente para que todos los trabajadores estén satisfechos e informados en todo momento. Solo así el modelo será claro, honesto y funcionará a largo plazo. Citas. Todos los que trabajan para ganarse la vida o buscar trabajo tienen que ver con el negocio del sueño americano, incluso si el sueño americano no siempre está abierto para los negocios. La justicia económica no necesariamente tiene que ser sobre donar dinero. La riqueza debe y puede ser ganada de manera justa. Abre tus ojos, hay mucho más. Aquí no solo hay un punto intermedio, se puede encontrar un nirvana de productividad. La verdadera justicia económica en Estados Unidos debería comenzar con la creación de millones de empleados propietarios estadounidenses. Ellos serán los que nos llevarán por el buen camino. Solo recuerda que la parte más importante de tu día como líder es el quién. El futuro de tu empresa depende de quién trabaje allí. Para recordar, el capitalismo llevado a los extremos está acabando con el sueño americano, y cada vez menos trabajadores logran enriquecerse si provienen de entornos pobres. Esto está haciendo tambalear a toda la economía estadounidense porque la debilita y crea un panorama económico injusto y poco equitativo. El Employee Stock Ownership Plan, o Plan de Accionariado de los Empleados, que permite que los trabajadores sean accionistas de la empresa para la que trabajan y se conviertan efectivamente en sus propietarios.
Una vez que hemos comprendido las ventajas de este modelo, la importancia de elegir a las personas adecuadas para contratar y cómo implementarlo correctamente, estaremos en el buen camino para mejorar la situación económica de los trabajadores y de toda la nación.